preparado, pero sin preparar es muy fácil decir cosas. Entonces, son reflexiones que he tenido en estos días y que creo que pueden ser interesantes para los talleres de mañana, porque aquí se han planteado cosas muy interesantes que es preciso enmarcarlas en este momento social y político del país. Se ha mencionado aquí varias veces el posconflicto y hay que mencionarlo porque en realidad todo lo que hemos oído ha tenido relación con lo que ha sucedido durante el conflicto. Porque curiosamente ha coincidido con varias etapas del conflicto. La ley segunda, por ejemplo, que es reúne algunos de los principios ambientales, la ley segunda surgió en un momento, es increíble, en los primeros meses del gobierno de Alberto Lleras Camargo al inicio del Frente Nacional, y explorando de dónde salió la ley segunda, en donde se crean las primeras reservas forestales y se da permiso para hacer parques, uno encuentra que esa ley surge en el momento en que uno de los grandes personajes del ordenamiento territorial es nada menos que el director de planeación del Ministerio de Agricultura y probablemente fue quien redactó la ley segunda, nada menos que Orlando Fassborda. No sé cuánto tiempo duró Fassborda de director del Ministerio de Agricultura, pero la ley muy posiblemente fue producto de ese milagro, de que en los primeros meses del Ministerio de Agricultura, bajo el Frente Nacional, hubiera sido suficientemente originarias para nombrar a Fassborda de director del Ministerio. Y hay que tener en cuenta también que el código surgió en 1974 y que 3 o 4 años después fue cuando empezó con enorme fuerza el narcotráfico a tomarse el país. ¿Y qué tiene que ver eso con lo ambiental? Pues todo, todo. Es que lo que se creó con el código, que después se reforzó con la ley 99, con la creación del SINA, todo esto ha sido a contramano con los poderes de narcotráfico, con los enfrentamientos durante la guerra, con la corrupción que todo esto generó. Lo ambiental no es algo aparte, es algo que forma parte de la complejidad de la realidad colombiana. Que lo llamemos ambiental es otra cosa. Entonces, en este momento, en donde es posible que el país cambie, es cuando lo que hemos estado oyendo en esta y otras reuniones se puede aplicar. Y si no actuamos con la suficiente importancia para aprovechar esta situación, es muy difícil que podamos tenerla nuevamente. Entonces mis reflexiones van un poco en ese sentido. Son 3 o 4 puntos nomás. Primero, la definición clara de lo que es el suelo. Creo que es algo revolucionario. Creo que es algo que puede cambiar por completo muchas cosas en el país. El ver el suelo como un ecosistema vivo. El ver el suelo, el ver ese ecosistema con una diversidad enorme debido a la cantidad y diversidad de organismos que pueden existir en ese suelo. 6 millones de organismos, nos dijo alguien, en una cucharada. Todo eso va a cambiar por completo
en discusiones enormes que hemos tenido a lo largo de nuestra historia sobre el suelo, sobre la propiedad, sobre la tierra. Pero tenemos que ponerle una enorme fuerza para divulgar esa noción de que el suelo no es un conjunto de rocas, no, sino es un organismo. Eso puede llegar a cambiar en discusiones como las que se crean cada rato sobre la tierra. Tenemos que cambiar esa palabra tierra por la palabra suelo para poder apreciar la enorme complejidad del problema. Y eso tiene que ver naturalmente con la cuestión de la vocación de los suelos. Yo creo que los datos que hemos oído aquí, del geográfico, del IDEAM, de todos los que han estudiado los suelos, nos dan claramente ya un conocimiento mucho más preciso acerca de cuáles son los suelos que tenemos en este país. No podemos seguir hablando de que este es un país rico en suelos. Es un país muy diverso en suelos, lo cual es diferente. Es que al aplicar palabras que vienen de la economía como la riqueza, es cuando nos confundimos. El país es diverso en suelos, no es rico en suelos. Hemos visto aquí, por ejemplo, que ya no podemos saber cuántas hectáreas hay en clase 1. No está el dato, probablemente ya no queda ninguna, porque no se han encontrado. Y no se han encontrado ¿por qué? Posiblemente porque fueron urbanizadas. Porque si existían esas hectáreas de clase 1, posiblemente estaban junto a la ciudad de Cali y junto a la ciudad de Bogotá. Y esa tragedia de que ya no existan suelos de clase 1, ¿se lo debemos a qué? Se lo debemos al sellamiento, que no conocemos no solamente de qué tamaño es, sino la gravedad de lo que ha estado produciendo el sellamiento de los mejores suelos del país. Y eso nos lleva entonces a otro punto, que es el suelo urbano. El suelo urbano lo tuvimos en cuenta durante la elaboración de la política, porque en la elaboración de la política estaban también las instituciones como el Ministerio de Vivienda, que estaba preocupado por eso, etcétera. No. Y hay que tenerlo en cuenta, a pesar de que comparado con los suelos rurales, pues sus hectáreas son muy pocas. Pero lo que sucede con el suelo urbano es que las ciudades, por efecto de procesos urbanos históricos, se hacen en los suelos planos. Y los suelos planos también son en donde es más fácil producir alimentos. ¿Cuántos suelos urbanos están acabando con la riqueza del país? ¿Cuántos suelos urbanos están haciendo imposible asegurar la alimentación en algunos centros urbanos? Eso no tenemos el dato. Yo creo que es un dato urgente de conseguir, urgentísimo. ¿Por qué? Porque en realidad eso nos lleva a otra reflexión. Somos muy ricos en hectáreas de suelos. Los datos los tenemos muy aproximadamente. El territorio colombiano continental son más o menos un poco más de 100 millones de hectáreas, 101 millones de hectáreas. ¿Cuántos habitantes tenemos? Estamos cercanos a los 50 millones de habitantes. Hagamos la división. ¿Cuántas hectáreas por habitante quedan? No son muchas. Y si pensamos que de esas 100 millones de hectáreas, alrededor de 47 son selvas.
Pensemos de las hectáreas que no son selvas, ¿cuántos nos quedan por habitante? Y si pensamos que esas hectáreas solamente alrededor del 16% son de buenos suelos, ¿cuántos buenos suelos nos quedan por habitante? Todo eso nos baja del pedestal de que somos un país riquísimo, somos un país complejísimo, en donde en los últimos años la población ha subido muy aceleradamente. Los instrumentos, ¿a cuál nos acaba de dar una clase José María? Los instrumentos. Sí, José María ha mostrado claramente dos que existen y que se han usado muy poco y que están en el código desde 1974. Los distritos de conservación de suelos y la posibilidad de proteger paisajes, de establecer qué paisajes pueden protegerse, que tienen mucho que ver con lo que vimos. Los distritos de conservación de suelos se han usado poco y no siempre se han usado para proteger lo más urgente. Hay muy pocos distritos que protejan los mejores suelos. Hay muy poca gente que se atreve a proteger los mejores suelos. ¿Por qué? Porque proteger los mejores suelos significa que el Estado interviene en unos patrimonios de una enorme importancia. Entonces, atrevámonos a proteger los mejores suelos. Atrevámonos a establecer distritos de conservación de suelos que salven los pocos suelos que quedan en el Valle del Cauca y los pocos suelos que quedan en la sabana de Bogotá. Eso no es una reforma agraria para que todo el mundo se asuste, no, es simplemente asegurar para las poblaciones futuras que esos suelos no van a ser urbanizados, no van a ser sellados. Ese es un reto para el próximo gobierno. Hagamos una carta para los candidatos a la presidencia, los 53, quienes nos aseguran que van a proteger los mejores suelos. Y les conseguimos votos. La cuestión del mejoramiento de los suelos. Si los suelos se pierden por completo, o pueden mejorarse o pueden restaurarse, todo el problema sobre las sidres, por ejemplo, todo el problema sobre los llanos orientales, esos suelos se mejoran con productos minerales. Todo el concepto de ecosistema, del suelo como ecosistema, va en contra de todo lo que se está proyectando en los llanos orientales. Y eso hay que tenerlo claramente. Eso es un argumento interesantísimo para el próximo gobierno. O sea, evidentemente, si el suelo es un ecosistema, un microecosistema, no es agregando minerales que ese suelo va a mejorar. Al contrario, como lo hemos visto con varios ejemplos, agregando minerales, el futuro del suelo se agota. Entonces, ¿qué se hace para restaurar los suelos? Aquí el doctor Mulgueito nos ha dicho cómo. Está en la misma vegetación, está en los árboles, está en los arbustos, está en la humedad que tenemos de sobra, las posibilidades de que los suelos deteriorados vuelvan a tener su productividad. Muy lejano esta posibilidad de lo que están proponiendo simplemente agregando minerales a los suelos. Yo pienso que eso era lo que tenía que decir José María nada más,
Pero voy a agregar que necesitamos un enorme aplauso para José María. Y muchas gracias personales por haberme dado esta oportunidad. Gracias. Muchas gracias al doctor Carrizosa. A continuación, una muestra artística para cerrar esta primera jornada de este encuentro nacional por los suelos de Colombia. Es una muestra artística de música cubana a cargo de la agrupación musical Ruco Son. Listo. Que vayan montando. Que vayan montando y ya. Brevemente les recuerdo que mañana viernes 17 de noviembre se realizarán 5 talleres en desarrollo de las líneas estratégicas de educación, capacitación y prevención.